El efecto invernadero, el hoyo en la capa de ozono. Se preguntarán qué serán exactamente esas cosas. Se los mostraremos en este episodio de Carrera para Salvar al Planeta. Y no hay que ser un profesor de ciencias para entenderlo. Y sí es importante, ¿por qué? Porque estamos llevando a cabo un gigantesco experimento en la única atmósfera que tenemos. Y todavía no sabemos el resultado. Así que es mejor que todos conozcamos los riesgos. Mucha gente no cree que la humanidad sea capaz de dañar algo tan enorme como la atmósfera del mundo. Si usted lo duda, le va a interesar mucho la primera historia de este programa sobre la destrucción del ozono y sus consecuencias para la gente del sur de Australia. Una sola atmósfera. Lo que tenía era solo una peca. Estaba aquí y cambió de forma con el tiempo. Eso me hizo sospechar que podría ser algo anormal. Así que fui al doctor y le pedí ver a un especialista. Entonces, a la semana estaba hospitalizada y sometiéndome a una operación. El cirujano de Renata Meissen fue el doctor John Anstey, un experto en el tratamiento del melanoma maligno, la forma más letal del cáncer de la piel. Hoy está buscando señales de una reaparición. Para darle a Renata la mayor oportunidad de sobrevivir, Anstey tuvo que removerle casi la mitad de la mejilla. 2 años después, parece estar curada, pero las cicatrices le quedarán por toda la vida. Parece que Alan Lynch, otro paciente de melanoma, no tendrá tanta suerte. El 85% de este cáncer es fatal y todo comienza con una pequeña mancha como esta. Mientras que el cáncer de la piel es un problema mundial, lo que hace diferente a Australia es el número de personas que lo adquieren. Tenemos una verdadera epidemia en este país. La incidencia de melanoma está aumentando alarmantemente. También tenemos una alta incidencia de otras formas de cáncer de la piel, a tal punto que 2 de cada 3 australianos antes de los 70 años tendrán alguna forma de cáncer de la piel. Más del doble del promedio mundial. Esta alta rata de cáncer usualmente se explica por la afición de los australianos al aire libre. La exposición a los rayos ultravioleta del sol causan cáncer de piel. Y como aquí la mayoría de la gente son de piel clara, son especialmente susceptibles a las quemaduras que ocasionan esta enfermedad. Pero en diciembre de 1987, al comienzo del verano australiano, ocurrió algo que empeoró la situación. Sin que se dieran cuenta, todos los que fueron a las playas estaban siendo atacados con una intensidad sin precedentes por la radiación ultravioleta del sol. Tomó 1 año antes que se entendiera el origen de este peligro silencioso, y la noticia causó conmoción. La gente era culpable, no la naturaleza. La explicación comienza a 12 kilómetros sobre las playas de Australia, donde el gas ozono se concentra en una fina capa que de hecho cubre toda la Tierra. El ozono cumple con una función vital, bloqueando los peligrosos rayos ultravioleta del sol. Pero durante los últimos 50 años, este escudo de ozono ha estado siendo atacado por 2 tipos de químicos hechos por el hombre. Halógenos, usados en algunos tipos de extintores de incendios, y clorofluorocarbonos, o CFCs. Los CFCs son utilizados como refrigerantes en refrigeradoras y aparatos de aire acondicionado, como solventes en la manufactura de chips de microelectrónica y como agente para fabricar espuma de plástico. Y fuera de Europa y Estados Unidos, los CFCs todavía se usan para presurizar latas de aerosol. Estos químicos complejos fueron diseñados para que fueran inocuos para los humanos, que pudieran inhalarlos, pero una vez liberados en el aire, flotan a lo alto de la atmósfera, donde se dividen en sus componentes básicos como cloro y bromo, y estos son eficientes destructores del ozono. El gas ozono es muy inestable. Reacciona con facilidad con cloro y bromo, formando nuevos gases que no bloquean la luz ultravioleta del sol. Debido a las limitadas cantidades de cloro y bromo en el aire, se pensó que solo se podría destruir una pequeña cantidad de ozono de esta manera. Pero ocurrió una gran sorpresa. Antártica, el sitio más frío de la Tierra. Todos los inviernos en lo alto de la atmósfera del continente
se forma una masa de aire frígido que gira, llamada el vórtice de invierno. En 1985, mediciones hechas dentro del vórtice revelaron que faltaba el 40% del ozono. El nefasto hueco en el ozono fue descubierto, y con este descubrimiento, los científicos se dieron cuenta de que la destrucción del ozono se acelera en condiciones muy frías. La preocupación inmediata fue por los animales bajo el hueco del ozono. Todos, desde las ballenas hasta el microscópico plancton, que estaban siendo expuestos a dosis peligrosamente altas de radiación ultravioleta. Pero también surgió un temor. ¿Podría el aire pobre en ozono derivar hacia otro lado? El 11 de diciembre de 1987, este temor se hizo realidad. This is National 9 News with Brian Naylor. La historia no llegó a primera plana ese día. Llevó un tiempo darse cuenta de su significado. Pero el meteorólogo Rob Gell nos demostró después de su programa que lo que ocurría sobre el Polo Sur estaba muy claro. El problema comenzó cuando una masa de aire de gran altura derivó desde la Antártica hacia Australia. Durante el invierno, el aire que circula en la estratosfera sobre la Antártica se mueve en un círculo bastante cerrado. Pero en la primavera, cuando el aire se calienta un poco, el patrón de circulación se rompe. En la primavera de 1987, esa ruptura probablemente se veía así. Primero formando una lágrima, volviéndose cada vez más alargada, hasta el punto en que teníamos dos masas distintas, una de las cuales se movió directamente sobre el sur de Australia y permaneció allí casi un mes. Los instrumentos que entonces medían la atmósfera detectaron una baja repentina del ozono. No era tan severa como en la Antártica, pero los meteorólogos se dieron cuenta de que era un problema serio. Roger Atkinson. Durante 2 días del 11 al 13 de diciembre, los valores descendieron un 12% y permanecieron bajos el resto del mes. Esto resultó en que ese diciembre tuvimos un promedio más bajo que nunca. Sí, más bajo. Mientras que todavía es muy pronto para ver un aumento en el cáncer de la piel como resultado de este incidente, está claro que más cánceres malignos son inevitables si en el futuro huecos de ozono siguen derivando hacia el país. Depende de los ultravioleta. O sea, mientras más ultravioleta, habrá más malignidad de la piel. Cualquier cosa que produzca más ultravioleta aumentará la carga de malignidad de la piel en la comunidad. Si la depresión de la capa de ozono aumenta los niveles de ultravioleta, es urgente hacer algo al respecto. Al menos urgente para los australianos que ya han experimentado por lo menos un incidente de radiación ultravioleta muy alta. Pero, ¿podría ocurrir esto en otras partes del globo? La mayor preocupación es el otro sitio muy frío del mundo, el Ártico. Si se desarrolla allí un gran hueco en el ozono, solo tendrá que derivar un poco antes de cubrir áreas densamente pobladas de Norteamérica y Europa. Para saber si se podría desarrollar un hueco en el ozono sobre el Ártico, se forma una misión científica internacional patrocinada por la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA. Científicos de 7 naciones participaron en el análisis de la atmósfera superior del Ártico y al cabo de un mes, sus descubrimientos fueron sorprendentes. Las frías condiciones invernales estaban creando las mismas reacciones químicas inesperadas que aceleraron la destrucción del ozono sobre la Antártica. Aunque solo faltaba el 7% del ozono, los científicos acordaron que el problema podría empeorar considerablemente si el mundo continúa liberando CFCs. Claramente, los australianos no eran los únicos en peligro. El doctor Robert Watson de la NASA supervisó la expedición ártica. Aunque todavía no hay una depresión masiva del ozono en la región ártica, creo que el hecho de que exista un potencial para una depresión en gran escala ha logrado llamar la atención de los gobiernos del mundo entero. Hay grandes cambios en la química de la atmósfera de la Tierra que podrían causar enormes calamidades a la humanidad. Poco después de la misión ártica, se reunieron representantes de más de 80 naciones en conferencias internacionales sobre el ozono.
40 de los países más ricos se comprometieron a eliminar toda la producción de CFCs para el año 2000, confiando en que para entonces habrá químicos que los sustituyan. Pero muchos países más pobres se negaron a contraer el compromiso porque los sustitutos serán más caros. Entonces, durante una conferencia posterior, se negoció una ayuda económica para pagar por los sustitutos. El resultado, 100 países han acordado que la atmósfera está amenazada por la contaminación. Unanimidad sin precedentes para un tema ambiental y un paso importante hacia la solución del problema. Afortunadamente creemos que hay una solución para el problema de la depresión del ozono. Esto es causado por unos pocos químicos fabricados por el hombre y la industria que está trabajando activamente para producir sustitutos seguros para el medio ambiente. Sin embargo, aun si resolvemos el problema del ozono, eso no detendrá el ataque del hombre al medio ambiente. Todos los días agregamos a la atmósfera de la Tierra numerosos químicos que podrían tener consecuencias ambientales más graves que la depresión del ozono. El efecto invernadero. Durante el verano de 1988, el mundo tuvo un previo aviso de algunas de estas consecuencias. Muchos incendios ardieron sin control en los bosques de Norteamérica. El huracán Gilbert azotó el Caribe con anormal furia. Inundaciones mataron a decenas de miles en Bangladesh. Se registraron altas temperaturas sin precedentes en Beijing. Y sequías prolongadas destruyeron vitales cosechas de granos en los Estados Unidos. Si el mundo se calienta debido al efecto invernadero, un clima tan extremo podría hacerse típico durante las próximas décadas, y nuestra propia contaminación de la atmósfera será la culpable. El principal ofensor es el dióxido de carbono, un producto residual de la combustión del carbón, petróleo y gas, fuerza motriz de nuestro mundo de intensa energía. Las naciones en vías de desarrollo que están limpiando tierras producen grandes cantidades de dióxido de carbono por la quema de los bosques. El segundo lugar lo ocupan los CFCs, los mismos gases que destruyen el ozono en la atmósfera. El contribuyente número 3 es el metano. Emana de las minas de carbón y de la creciente cantidad de ganado que produce el gas durante la digestión, y de los arrozales que crean cantidades de metano en el suelo inundado. La forma en que estos gases aumentan la temperatura de la Tierra es igual a lo que ocurre dentro de un automóvil que se deja estacionado al sol. La energía solar penetra a través de las ventanas en forma de luz. Adentro, algo de ella se convierte en calor cuando la absorben los objetos, pero el calor tiene dificultad en volver a salir a través del vidrio, así que aumenta la temperatura. Los gases del efecto invernadero hacen lo mismo que las ventanas del automóvil. Dejan entrar la luz del sol, pero no dejan escapar el calor. No todos los gases son malos. Sin algunos de ellos, la Tierra se congelaría como Marte, donde la delgada atmósfera deja escapar al espacio casi todo el calor del sol. En contraste, Venus tiene tantos gases de invernadero que su temperatura excede los 800 grados. No hay peligro de que la Tierra llegue a ese extremo. Durante los últimos 2 siglos, la cantidad de uno de los gases de invernadero, dióxido de carbono, ha aumentado casi un 25%. Y a partir de 1880, cuando comenzaron a tomarse medidas confiables, la temperatura promedio del mundo ha aumentado gradualmente en casi 1 grado Fahrenheit. Este calentamiento es todavía demasiado pequeño para estar seguros de que fue causado por el aumento del dióxido de carbono, ya que algo de fluctuación en la temperatura puede ser natural. Pero la proyección a largo plazo es obvia para el climatólogo Stephen Schneider. Actualmente la Tierra es como un automóvil con la ventana abierta a medias. Hay una mediana cantidad de gases de invernadero afuera y hay una cantidad moderada de calor que puede escapar. Pero si continuamos haciendo cosas como quemar combustibles fósiles y usamos autos como este, agregaremos gases de invernadero a la atmósfera, lo cual es como subir la ventana manteniendo el auto más caliente por dentro. Si agregamos metano y clorofluorocarbonos, eso es cerrar más la ventana, atrapando más calor en la Tierra, calentando el planeta. Según Schneider, las grandes interrogantes son: ¿qué tan pronto y cuánto podría subir la temperatura y cuáles serían las consecuencias para la Tierra?
Usando computadoras para simular el clima de la Tierra es la única forma de responder estas preguntas. Es una labor que requiere supercomputadoras gigantes. Menos de una docena de centros de investigación del clima las tienen. Sin estas máquinas, ningún climatólogo podría comprender el rompecabezas de factores que controlan el clima de nuestro planeta. Corriendo en las computadoras, hay complejos programas que intentan calcular el clima futuro, considerando cada aspecto del enigma. Primero está el Sol, la fuente de energía del sistema. Luego está la atmósfera, incluyendo los gases de invernadero y las nubes. Los vastos océanos influyen en el clima de muchas maneras. Y finalmente están los diferentes tipos de superficies terrestres. Algunas reflejan la luz solar, otras la absorben. Para hacer los cálculos manejables, los modelos computarizados del clima tienen que tomar una cruda representación del mundo y dividirla en grandes cuadrados reticulados. Al encender el sol, comienza la simulación. Cerca del Ecuador, la superficie absorbe la luz solar y se convierte en calor, calentando el aire. Mientras más dióxido de carbono hay en la atmósfera, menos calor escapa hacia el espacio. Cerca de los polos, el bajo ángulo del Sol y el hecho de que el hielo refleja la luz solar ayudan a mantener el aire frío. Estas diferencias en la temperatura crean el viento. El viento y el calor, juntos, evaporan agua del océano, lo cual forma nubes y lluvia. Así la computadora puede calcular todas las condiciones que forman el clima: temperatura, viento, lluvia. Un cálculo típico predice condiciones en el año 2050, cuando los niveles de dióxido de carbono podrían haberse doblado, y las condiciones serían desoladoras, de acuerdo a los pioneros de la simulación del clima, Suke Manabe de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional y Warren Washington del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica. Nuestro modelo del clima muestra básicamente un calentamiento en los trópicos de 2 a 4 grados, hasta de 6 grados sobre las áreas continentales. Y sobre las áreas de hielo estamos obteniendo cambios aún mayores, hasta de 10 o 12 grados. Cuando el clima se caliente, en todo el globo se producirá una mayor evaporación. Pero asimismo también habrá mayor precipitación. Y podría aumentar tanto como un 10%. Algunos sitios se harán más secos y otros serán más húmedos. Encontramos que sobre Rusia hay más humedad todo el año. Sobre Norteamérica, el verano es algo más seco. Y además, áreas como África, China y Brasil están más secas todo el año. Durante el verano ocurre el fenómeno del monzón de la India. El aire caliente y húmedo que viene del sur. Esta precipitación del monzón podría aumentar considerablemente. Además, se calcula que en apenas 50 años las tormentas de todo tipo se harán más intensas. El nivel de los mares subirá, causando inundaciones en casi todos los países costeros. Enormes extensiones de bosques podrían secarse por el calor y cambiar los patrones de lluvia. Este cambio en el sistema climático es de una magnitud enorme y creo que debería haber más preocupación sobre la capacidad de la sociedad para adaptarse a un cambio tan grande en tan poco tiempo. Antes de examinar más de cerca estas duras predicciones, vamos a preguntarnos por qué debemos creerlas. Después de todo, están basadas en simulaciones de computadoras. Si esperamos 50 años, sabremos si las predicciones serán válidas, pero para entonces sería demasiado tarde para revertir el problema. Hay una forma de probar la validez de los métodos de computadora, viendo si pueden predecir el pasado. Djibouti, África. Es una pequeña nación desértica donde la mayoría vive una dura vida nómada. Un observador casual asumiría que siempre han vivido así, pero estaría errado.
Situado justo al este del desierto del Sahara, el país hoy día es casi totalmente árido. Casi la única señal de agua es este lago, poco profundo y salado, al fondo de un gran valle. Pero a unos 50 kilómetros, a unos 60 metros de altura sobre el lago, hay evidencia de que la vida de los antiguos habitantes fue mucho más fácil. Durante gran parte de su carrera, la geólogo François Gaz ha estudiado esta evidencia. Conchas de animales de agua dulce que vivieron hace unos 9.000 años. Conchas que le dicen que el paisaje de Djibouti era muy diferente. Estas conchas indican que aquí hubo un lago y el centro de la olla está muy lejos de aquí y es muy profundo en comparación con este punto. Así que el lago era enorme entonces en la época de estos sedimentos. Conchas como estas se encuentran hoy a lo largo del desierto del Sahara. Evidencia de que en una época había profundos lagos de agua dulce en toda la región. Para François Gaz, los lagos y las conchas tienen una sola explicación. Un gran cambio en la precipitación y esto obviamente refleja un cambio muy importante en el clima durante los últimos miles de años. Ese antiguo clima húmedo le permitía a los habitantes de Djibouti llevar vidas completamente diferentes a la actual. A una corta distancia de donde se encuentran las conchas, yacen los restos de una antigua aldea. Allí se encuentran esparcidas cientos de pesadas piedras para moler, evidencia de que allí hubo un asentamiento humano y que probablemente tuvieron suficiente lluvia para sus cultivos. El arqueólogo Muhammad Gueda. Hay una gran posibilidad de que la gente que ocupó este sitio era sedentaria. Usaban estas piedras con el objeto de moler ya sea granos o harina de pescado. Cerca, en las tierras altas, se puede ver que no solamente la gente se benefició de un clima más húmedo. Dibujos en las rocas que datan de esa época muestran que aquí vivieron elefantes, jirafas, venados, rinocerontes e hipopótamos. Los mismos animales que hoy solo se pueden ver en climas húmedos, a 1500 kilómetros al sur. Fue solo recientemente que los científicos pudieron dar una explicación del dramático cambio en el clima. La Tierra gira sobre un eje inclinado y las estaciones dependen de la dirección a la que apunte ese eje. Aquí es invierno en el norte, con el eje apuntando lejos del Sol, y aquí es verano. Hoy día el verano ocurre cuando la Tierra se encuentra más lejos del Sol en su órbita elíptica. Pero el eje de la Tierra se tambalea muy lentamente, cambiando cada 22.000 años. Así que hace 11.000 años, el eje apuntaba hacia el otro lado, poniendo el verano en el lado opuesto de la órbita, donde la Tierra está más cercana del Sol, haciendo los veranos especialmente calientes. La mayor temperatura generó fuertes vientos que absorbieron aire húmedo del océano, creando lluvias que regaron todo el Sahara. Estos monzones duraron miles de años, pero luego desaparecieron cuando el eje de la Tierra continuó tambaleándose. En Djibouti, el impacto fue dramático. El lago comenzó a bajar desde hace unos 6.000 años hasta hace unos 3.000 años atrás. Como el lago iba disminuyendo y el lugar donde vivían se estaba secando, la gente se vio obligada a abandonar su aldea y a adaptar su vida a un nuevo estilo nómada. Un cambio que toma 3.000 años parece rápido para un geólogo, pero le dio a la gente y a los animales del Sahara tiempo suficiente para adaptarse. El ciclo de monzones es un buen ejemplo de un cambio lento y natural del clima, en contraste con el rápido cambio que se espera con el efecto invernadero causado por el hombre. Existe otra razón para contar esta historia. El climatólogo John Kutzbach ha usado los monzones del Sahara para probar la validez del modelo del clima, aquí en el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica. La idea era sencilla: decirle a la computadora que era diferente en la Tierra hace 9.000 años y ver si podía predecir los antiguos monzones. Sabemos que los glaciares estaban en más o menos la misma posición y sabemos que el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera estaba a niveles anteriores a la revolución industrial. La mayor diferencia consistía en la posición de la órbita de la Tierra hace 9.000 años y entonces le dimos todas esas instrucciones a la computadora. Se le preguntó a la computadora cómo sería el mundo en el futuro.
Solo que en este caso Kutzbach ya conocía la respuesta. Si la computadora predecía lluvias en África, quería decir que había comprendido bien el sistema del clima en la Tierra. Después de 400 horas de cálculos, comenzaron a llegar los datos de temperatura, viento y lluvias, y eran correctos. La simulación mostró que había un aumento significativo de las lluvias en África, en toda esta región aquí marcada en rojo. Esto se asoció con vientos de monzón más fuertes. Cuando terminamos este experimento, nos emocionó constatar que esta zona corresponde a regiones que actualmente tienen lagos pequeños, que entonces fueron muy grandes, y con regiones sin lagos hoy en día, pero que tuvieron lagos muy grandes en esa época. El éxito de Kutzbach y muchos otros como ese hace que los climatólogos sientan que sus modelos de computación deberían ser tomados en serio. Puede ser que estos modelos no sean perfectos, pero son nuestra mejor opción para entender el futuro. En nuestro próximo segmento veremos que, si permitimos que las predicciones se hagan realidad, el costo para la humanidad y para la naturaleza podría ser horrendo, porque el mundo depende mucho del clima actual. Veamos cómo. Las consecuencias. Para el año 2050, los modelos del clima dicen que el nivel del mar subirá significativamente. La razón principal es simple. Stephen Schneider. Si aumentamos la temperatura del planeta, digamos en unos 4 o 5 grados, eso le hará a los océanos lo mismo que ocurre cuando se calienta el fluido de un termómetro. Si se calienta un fluido, sube, se expande y sube y está constreñido por el termómetro. Si se calienta el océano, se va a expandir y está constreñido por las paredes del continente, así que el nivel del mar subirá. Además, el agua del hielo derritiéndose en los polos podría elevar aún más el nivel. Casi todos los países del mundo perderían costas valiosas. En los Estados Unidos, eso incluye Cabo Cod, Long Island, Florida y Luisiana. Todas las islas Maldivas podrían ser borradas del mapa, creando los primeros refugiados del efecto invernadero. Las islas de Indonesia, con 230 millones de habitantes y con el 40% de las costas del mundo, podría convertirse en una pesadilla, al igual que los deltas bajos de todo el sudeste asiático. Para el año 2050, la mayoría de estas áreas estarían a medio metro sobre el nivel del mar, así que no estarían permanentemente inundadas. Pero estar solo un poco más alto que el agua no es nada bueno. Más que cualquier otra gente en el mundo, los holandeses saben lo que es luchar contra el mar. 2/3 partes de su país están casi al nivel del mar, y la tierra permanece seca solo gracias a un elaborado sistema de diques que montan guardia a lo largo de los 1.600 kilómetros de costas. Elevándose 10 metros sobre la marca de la marea alta, estos diques de tierra y piedras parecen exagerados, especialmente cuando el mar se ve tan tranquilo abajo. Pero después de 500 años tratando de conquistar el mar, los holandeses han aprendido una dura lección. Es necesario exagerar debido a las tormentas severas. La costa de Holanda en 1953. Fuertes vientos llevaron la marca 5 metros por encima de lo normal, lo suficiente como para sobrepasar los diques que había entonces. Se hicieron esfuerzos desesperados para detener al mar, pero era demasiado poderoso y el país sufrió terriblemente. Casi 2.000 personas murieron en esta tragedia y los sobrevivientes juraron que no dejarían que ocurriera otra vez. El costo de cumplir esa promesa fue enorme, según Pierre Bellinga, la máxima autoridad en Holanda sobre diques y el nivel del mar. Después de la tormenta de 1953, tuvimos que elevar los diques entre 2 y 3 metros. Eso costó más de 10 billones de dólares. Y eso es en el orden de 1/2 al 1% del Producto Nacional Bruto anual. Y eso es una cantidad constante. No se trata solo de la construcción, sino también del mantenimiento, las dunas, los diques, y vuelve todos los años. Construir diques es asunto serio, a la par de construir una red de carreteras de primera calidad. Los países desarrollados y ricos quizá puedan seguir el ejemplo de Holanda,
Pero en los países en vías de desarrollo como Bangladesh e Indonesia, el costo sería demasiado. El dinero no es el único problema. Además de obreros, se necesitan miles de diseñadores especializados e ingenieros para hacer el trabajo. En los países que no cuentan con estos recursos, las ciudades y pueblos costeros vulnerables tendrían que ser abandonados. De todas formas, ya sea construyendo diques o abandonando tierras valiosas, sería un gran desperdicio.